Empecemos por decir que podemos pensar a la biología como la ciencia que se ocupa de las similitudes y de las diferencias en el mundo vivo. Si tenemos, por ejemplo, un helecho, un pino o una rosa, las tres son plantas vasculares. Sin embargo, el helecho es una planta sin semilla, el pino y la rosa son plantas con semilla. El pino tiene semillas desnudas y la rosa tiene semillas encerradas en un ovario. O sea que estamos viendo cosas que seguramente aparecieron en la charla de Jason, aparecerán en la charla del doctor Crisi, que es similitudes y diferencias. Si tenemos, por ejemplo, estos tres moluscos, el pulpo, el calamar y la almeja, el pulpo y el calamar son moluscos sin caparazón, la almeja es con caparazón. Fíjese que la almeja no está en su ambiente natural, sino más bien en el nuestro. Y la diferencia entre un pulpo y un calamar, por ejemplo, es que el pulpo es un molusco sin caparazón y sin pluma, pero seguramente ustedes que alguna vez cocinaron calamares para hacer una paella o algún tipo de comida con calamar, sabrán que cuando hay que limpiarlo hay que sacarle la pluma, que en latín es calamus, ¿no? Y de ahí viene calamar, es porque tiene una cosa dura adentro, como si fuera una pluma de escribir, que es característica de este grupo de moluscos. Las diferencias a veces confunden a los legos. Por ejemplo, un tiburón, un delfín y una orca son tres animales hidrodinámicos que viven en el agua, son tres vertebrados. Sin embargo, el tiburón es un pez y el delfín y la orca son mamíferos, tienen pelos y producen leche. Y los peces como grupo son mucho más ancestrales que los mamíferos. A su vez, el delfín se puede diferenciar de la orca. El delfín es muy amigable y, como ustedes saben, la orca no tanto. Las diferencias podemos verlas en los seres humanos, ¿no? Dos jugadores de básquetbol, Magic Johnson y Manu Ginóbili, los dos son de la misma especie, Homo sapiens sapiens, y habrán visto con Esteban que definimos especies de reproducción sexual como una población de individuos que puede dar descendencia fértil, o sea que dos personas pertenecen a esta especie y pueden dar descendencia fértil. Sin embargo, Magic Johnson tiene piel negra y Manu Ginóbili tiene piel blanca. Y las diferencias también se pueden observar en estos virus. Los virus no son células, los virus son partículas. Y son partículas que están formadas por proteínas y por ácidos nucleicos. La discusión sobre si son vida o no son vida es una discusión hasta cierto punto, digamos, semántica. Es una discusión que a mí particularmente no me interesa. Yo quiero saber qué es lo que son. Son partículas que pueden infectar células y pueden reproducir su genoma dentro de la célula. Ya veremos qué es un genoma. Pero admitiendo que son partículas, fijémonos los tres virus estos. Por ejemplo, el de la influenza H1N1, el de la gripe porcina, infecta humanos igual que el del papiloma. En tanto que ese de la derecha es un bacteriófago que infecta bacterias, ataca a bacterias. Ahora, fíjense que estas diferencias no son así para otro criterio. Tanto el del papiloma como el bacteriófago tiene su genoma constituido por ADN, por ácido desoxirribonucleico, mientras que el de influenza tiene su genoma constituido por ARN. Yendo al mundo de la fantasía, no sé si ustedes vieron Avatar, pero en Avatar, que es una película muy interesante desde el punto de vista biológico, en todas las ramas de la biología, desde la creación de una botánica, de una zoología ficticia, hasta conceptos de neurobiología que son absolutamente revolucionarios y que no existen, pero que invitan a pensar. En Avatar hay dos especies, o casi especies, dos personajes principales, Neytiri, que es una Na'vi, son criaturas del planeta de Pandora creado por el director de Avatar, James Cameron, y Jake Sully, que es un avatar. La diferencia es que Jake Sully tiene ADN humano, o sea que es un híbrido con ADN humano. Ahora, si miran bien la película, van a ver que hay una diferencia taxonómica importante. Los avatar tienen 5 dedos y los Na'vi tienen 4 dedos. Esto no lo dice nadie, pero hay que mirar con atención, y eso es una de las características de la ciencia. Es que la ciencia descubre porque le quita el velo a algo que no se ve. Y hay que mirar con mucha atención. Y en la escritura que ustedes van a hacer, también hay que usar, la licenciada usó la palabra rigor, rigor hasta donde uno puede. El rigor no tiene que ser ciego,
pero sí tiene que sospechar uno que lo que uno ve no es lo que realmente es, sino que hay algo detrás. Vean de vuelta Avatar y busquen los 4 dedos y los 5 dedos. Entonces, todos los seres vivos estamos compuestos por células. Esto que parece una afirmación trivial nos lleva a reflexionar la contraria. No existen seres vivos que no estén compuestos por células. O sea, y vuelvo a repetir, entonces esto nos lleva a decir, los virus son seres vivos y no son células los virus, son virus, son virus. Si tuviera tiempo les contaría una metáfora que ayudaría a entender por qué a veces no es necesario clasificar a los virus como seres vivos o no, pero bueno, en otro momento, si tengo tiempo, se las cuento. Aquí tenemos un humano que tiene órganos, que tiene tejidos, y ahí tenemos el dibujo de una célula. Es importante también cuando se enseña diferenciar qué es lo que es un esquema o un dibujo de qué es lo que es una observación con un instrumento, ¿no? Acá esto no es una micrografía electrónica ni una micrografía de microscopio óptico, esto es un dibujo, un esquema de una célula. En la célula se encuentra el núcleo, es una célula eucariota, el núcleo tiene cromosomas y por ahora, incluso con el pretendido experimento de Craig Venter de este año que salió en los diarios donde él dice haber creado una célula, cosa que no es cierto, por ahora toda célula proviene de otra célula. Toda célula proviene de otra célula. Es decir, no existe todavía evidencia de generación espontánea o de fabricación de una célula en el laboratorio a partir de sus compuestos químicos. Lo que hizo Venter, no sé si ustedes lo leyeron en los diarios, es tomar una bacteria, quitarle su propio ADN y trasplantarle el ADN de otra bacteria. Pero usó un citoplasma, un protoplasma ya existente. Hacer una célula de novo sería mezclar en un tubo de ensayo los componentes químicos, es decir, los ácidos nucleicos, las proteínas, los azúcares, los monosacáridos, los polisacáridos, batirlos y sácate que aparezca una célula. Eso todavía nadie lo ha hecho, no quiere decir que sea imposible hacerlo, probablemente en algún momento se haga, pero por ahora toda célula proviene de otra célula. Esto forma parte de la teoría celular que fue planteada en el siglo XIX. Más aún, es muy probable que todos los seres vivos provengamos de una única célula original, lo que técnicamente se conoce como origen monofilético de la vida, y seguro que Esteban dijo que esta es la homología fundamental. La razón por qué esto es así lo vamos a ver un poquito más adelante, quizás repitamos lo que dijo Esteban, pero bueno, es necesario cuando se habla de biología molecular. La aparición de la vida sobre la Tierra, o sea, es muy probable que todas las células de los organismos existentes en este momento y de todos los extinguidos, provengamos de una única célula original que se piensa se formó en este planeta o llegó a este planeta hace unos 3.500, 3.800 millones de años. Y en la escala que figura en esta diapositiva, si ubicamos el Big Bang hace 15.000 millones de años, ojo que en inglés billion es 10 a la 9, es 1.000 millones, ¿no? 15.000 millones de años. El sistema solar se forma aproximadamente hace 4.500 millones de años y la primera célula que tiene DNA se ubica más o menos hace 3.500 millones de años. Fíjense, para la escala temporal los primeros mamíferos están por acá y el presente está por acá. El hombre como especie, ya vamos a ver eso, la especie Sapiens sapiens, tiene unos 200.000 años, que en la escala de 15.000 millones de años es absolutamente despreciable. Sin embargo, déjenme razonar que entre la formación del sistema solar y la formación de los planetas, entre ellos la Tierra, y la aparición de la primera célula con DNA, ocurrió un tiempo menor que el que ocurrió entre la aparición de la primera célula y el presente. Eso quiere decir que la mayor parte de la existencia de nuestro planeta fue con vida. Porque el período estéril fue más corto que el período que no es estéril. El concepto de esterilidad es un concepto absoluto. Algo está estéril o no está estéril. No puede estar un poquito estéril o muy estéril. Es como estar embarazada una mujer. O está embarazada o no está embarazada. No puede estar un poquito embarazada. Decimos que algo está estéril cuando no hay ninguna célula viva. Y decimos que algo no está estéril cuando hay al menos una célula viva.
antes de la aparición de la primera célula viva, el planeta Tierra era estéril. ¿Cómo apareció esa primera célula viva? No lo sabemos. Si lo vamos a saber con precisión alguna vez, por ahí no, porque la ciencia averigua muchas cosas, pero seguramente no averigua todo. Y podemos especular sobre cómo eso puede haber ocurrido, y lo que sí podemos decir es que haya ocurrido como haya ocurrido, es concebible que haya ocurrido. O sea, lo que conocemos de las leyes de la física y de la química nos hacen pensar que es concebible que eso haya ocurrido, que no hay que recurrir a ningún pensamiento mágico, a ningún pensamiento sobrenatural para concebir cómo pudo haber ocurrido eso. Pero, sin embargo, quizás nunca conozcamos la precisión de cómo eso ocurrió. En primer lugar, porque no podemos viajar en el tiempo. Pero si se supone que hay una célula ancestral común, a partir de esa célula, por divisiones celulares y por cambios en su material genético, o sea, en el ADN, mutacionales que luego fueron seleccionados o no, fijados por distintas razones, se dio lugar a todos los organismos vivos, todos los tipos de organismos vivos, que se dividen en tres tipos de células en realidad. Las células eucariotas, que aparecieron hace unos 2.500 millones de años y que tienen ese núcleo que les conté antes, que tiene cromosomas adentro. Y después dos grupos de procariotas que incluyen a las bacterias propiamente dichas, o las eubacterias, y a los llamados arqueones o arqueas, que son un grupo de organismos unicelulares que antes se consideraban que eran bacterias, pero que en realidad tienen características parecidas a las bacterias y también parecidas, sobre todo a nivel molecular, a los eucariotas. Pero básicamente nosotros somos eucariotas, somos tan eucariotas como el maíz, como la levadura, como el paramecio, como la giardia, como el trypanosoma, somos bien eucariotas. El material genético de todas las células es ADN, no existen células en el presente que tengan material genético que no sea ADN. Los virus pueden tener ARN, pero no son células. Y esta es la estructura tridimensional de la molécula de ADN, es un modelo, esto que está aquí es una especie de fotografía de un modelo tridimensional hecho en plástico o en madera. No voy a repasar la estructura del ADN, simplemente voy a recordarles que es una doble hélice y que en su interior se encuentran las bases nitrogenadas o bases o letras químicas que se ordenan en una cierta secuencia y que esa secuencia constituye un texto y que ese texto está formado por un alfabeto de 4 letras nada más, que son la A, la T, la C y la G, la A por adenina, la T por timina, la C por citosina y la G por guanina. Y que ese texto que contiene el ADN lo llamamos información genética. Y acá sí tenemos que romper una idea previa que está muy arraigada, sobre todo en los medios de difusión masiva, que es que a ese texto muchos lo llaman el código genético. Y está mal. No es el código genético, es la información genética. Eso es por una mala traducción del inglés. Porque entonces dicen, los diarios dicen, sí, se descubrió el código genético de los enfermos de Parkinson. No. El código genético, que es otra cosa, es universal para los enfermos de Parkinson, para los sanos de Parkinson, para las bacterias, para los hongos, para las algas, para todos los seres vivos. Eso es otra cosa. Entonces, a la secuencia de bases del ADN la llamamos información genética. Luego veremos qué es el código genético y no la llamamos código genético. ¿Sigo? Bien. Esto sí es una fotografía tomada con un microscopio electrónico de barrido de 2 cromosomas humanos. Este es el cromosoma X, este es el cromosoma Y o Y. No me gusta llamarlo cromosoma Y, porque I en castellano puede ser la I latina y el alumno va a poner una I. Entonces preferimos llamarlo cromosoma Y o Y, que es el nombre de la letra Y. En Uruguay, ¿cómo le dicen? Le dicen Y, pero no dicen I. Bien. En Centroamérica se dice Y, a esta letra. Cromosoma Y dicen. En Chile dicen YPF, en vez de IPF. Bien, volviendo a esto. Cada cromosoma tiene 2 filamentos que llaman cromátidas. Ahí ven las 2 cromátidas del cromosoma X. El cromosoma Y en los mamíferos determina el sexo masculino. Si está presente, el embrión va a desarrollar
a sexo masculino. Y eso es porque tiene un gen, que ya veremos qué es un gen, que determina el sexo masculino. Si nosotros le sacamos ese gen al cromosoma Y y se lo ponemos a otro cromosoma, podemos tener un animal de sexo masculino que no tenga cromosoma Y, porque es ese gen que tiene ese cromosoma el que determina que el embrión desarrolle en sexo masculino. De hecho, ya se ha hecho eso. Bueno, esta es importante porque me indica un poco el tema de los tamaños. Dentro del núcleo de la célula están los cromosomas. Esto es un dibujo de un cromosoma humano, por ejemplo, puede ser el parecido al X, que tiene un ancho de 1400 nanómetros. No importa tanto el tamaño absoluto, sino el tamaño relativo con lo que voy a contar. Si tomo un segmento de ese cromosoma y lo miro con más atención, el ancho de esta cromátida es de 700 nanómetros, obviamente la mitad, porque cada cromosoma tiene 2 cromátidas de ancho. Si ahora yo estiro el material de esa cromátida, voy a ver que está formado por una fibra que tiene forma de dedos, se organiza con prolongaciones digitiformes. Esta fibra tiene un ancho de 300 nanómetros, la mitad de esto. Si ahora yo miro esta fibra con atención, voy a ver que está formada por un empaquetamiento de ADN y proteínas que tiene un ancho de 30 nanómetros. Acá las proteínas están pintadas de amarillo y el ADN está pintado de rojo y está enroscado alrededor de las proteínas. Si yo ahora tiro para acá y tiro para allá, voy a estirar este empaquetamiento y voy a ver que en realidad es como si fuera un collar de perlas o un rosario, donde cada uno de estos ñoquis se llama nucleosoma y está formado por una serie de proteínas llamadas histonas, que están pintadas en amarillo, histonas con H, y el ADN que gira alrededor de esas perlas o nucleosomas. Y luego, si miro un segmento del ADN y lo miro con mayor aumento, recién ahí llego a la famosa doble hélice de Watson y Crick, que tiene un ancho de 2 nanómetros. ¿Por qué muestro esto? Porque cuando uno mira cromosomas al microscopio, lo que está viendo es algo que es 700 veces más ancho que el ancho de la molécula química que lleva la información genética. Y obviamente al microscopio no puede mirar los genes, puede saber dónde están localizados, pero tendría que estirar, está muy empaquetado el ADN dentro de esos cromosomas y dentro de la cromatina. Esto es otra ilustración de la estructura del ADN, donde se pone de relieve, y yo lo tengo que utilizar después, el famoso apareamiento de bases entre la secuencia de bases de una hebra y la secuencia de bases de la otra. Y eso sigue, como ustedes saben, las reglas que fueron descubiertas en 1953 por Watson y Crick, que es que solo frente a adenina se enfrenta timina y solo frente a citosina se enfrenta guanina, por uniones débiles que pueden romperse, pueden abrirse. Es el famoso par AT-CG, o, bueno, Aníbal Troilo, Carlos Gardel en la Argentina, pero Carlos Gardel es uruguayo, la uruguaya me va a matar, así que... o es francés, no se sabe. Lo que los uruguayos están contentos es que Gardel no sea argentino. Aceptan que sea uruguayo o aceptan que sea francés. No aceptan que sea argentino. Está bien. Bueno, entonces ese apareamiento de bases se llama apareamiento de Watson y Crick y es bastante estricto. Y voy a retomarlo en la síntesis proteica porque necesito romper la idea de necesidad, y eso lo vamos a desarrollar. Vamos a hablar un poco de contexto histórico, de cuán importante, cómo fue y cuán importante fue el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Por empezar, una idea previa del alumno y a veces del docente es que en 1953 se descubrió el ADN. Eso no es cierto. El ADN se descubrió en 1869, por casualidad, se descubrió en Suiza por un médico llamado Friedrich Mischer, y durante muchísimos años se sabía mucho del ADN, dónde estaba, por qué moléculas estaba compuesto, etcétera, etcétera, pero no se conocía su estructura tridimensional y tampoco se sabía con certeza de que era el portador de la información genética. Recién experimentos hechos en 1944 y luego en 1952 demostraron que el ADN es el portador de la información genética. Y recién en el 53 se descubre su estructura y veremos qué consecuencias tiene el descubrimiento de su estructura.
Pero históricamente, el descubrimiento de la estructura del ADN refleja la importancia de las escuelas en ciencia, porque es el apogeo el nacimiento de la biología molecular que, para felicidad de Gatone, es heredera de la física, proviene de la física. Y fíjense en cuánto proviene de la física, que la persona donde se inicia esa historia es Niels Bohr. Niels Bohr, que es el famoso físico danés que postuló el modelo del átomo, que todos conocemos como átomo de Bohr, con un núcleo pequeño, pesado y positivo que tiene protones y neutrones y electrones que giran en órbitas alrededor de ese núcleo. Es un modelo que obviamente no es así, pero fue muy instrumental en su momento y permitió los otros modelos posteriores. Bohr tuvo un discípulo también físico llamado Max Delbrück, que era alemán, y Max Delbrück se iba a asociar posteriormente con un microbiólogo italiano llamado Salvador Luria, y los dos eran judíos y cuando vino el nazismo en Europa emigraron a los Estados Unidos, Delbrück en el 37 y Luria en el 40 del siglo pasado. Y fundaron un grupo con otros científicos que se llamó el Grupo del Fago. Y este grupo pretendía, y lo había logrado, lo logró en gran medida, conocer las bases físicas y químicas de la vida a través del estudio de esos bacteriófagos, esos virus que estaban a la derecha, que tienen ADN y que atacan bacterias. Ese grupo fue muy exitoso, de hecho, Delbrück y Luria obtuvieron el premio Nobel por razones que tienen que ver con demostrar por primera vez que en la selección natural las mutaciones que son seleccionadas preexisten a la aplicación del agente selectivo, que es una idea previa a exactamente lo contrario. El público piensa que el agente selectivo es el que produce la mutación que luego es seleccionada. Delbrück y Luria demuestran que la mutación es preexistente y que al cambiar el medio lo único que se hace es favorecer la reproducción de aquellas que son resistentes al nuevo medio porque ya estaban mutadas. Bueno, pero dejemos eso de lado. Del grupo del Fago surge un discípulo, Jim Watson, que era discípulo de Luria, que es enviado a Inglaterra en el año 52, después de la guerra, para trabajar en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, donde ya eran famosos por descubrir la estructura tridimensional de las proteínas. Watson se asocia con Crick, que era un estudiante de doctorado tardío, ya estaba bastante grandecito. Watson era muy jovencito, tenía 24 años, 23 años y ya se había doctorado. Y entre los dos se proponen elucidar la estructura del ADN usando de manera no tan santa sus datos y los datos de Rosalind Franklin, que estaba en Londres. Y lo logran, ellos obviamente lo logran con datos, con la inteligencia de ellos también, porque Franklin tenía los datos pero no había llegado al modelo, y proponen la doble hélice en el año 53. Entonces, como ustedes ven, este trayecto histórico nos indica que el culpable de que se descubriera la estructura de la doble hélice es Hitler, porque empieza ahí a la izquierda. Bien. Había un interés no solamente científico en conocer la estructura del ADN, sino práctico, porque el ADN es una fibra y era la época de la búsqueda de nuevas fibras de interés comercial. Las fibras más importantes que usamos los humanos naturales son la celulosa, que viene del algodón, ¿no? De la planta de algodón, usamos celulosa, y la queratina, que está en el pelo de los mamíferos, con la cual hilamos la lana. Ya se había inventado en el 52 el nylon, que es una fibra sintética que revolucionó la industria textil, y se estaban buscando otras fibras. Por lo tanto, aunque... ¿Esto qué es un taladro? Sí, aunque... no hay problema. Aunque nunca se usó en ese momento el ADN para hacer fibra textil, les digo que hoy en día el ADN se puede utilizar como fibra para transmisión de datos, o sea que sus características de fibra se pueden seguir utilizando. Bueno, si todo está en el ADN, lo que voy a mostrar, yo lo conté en el TED, lo traje acá y a algunos no les gustó. ¿Quiere decir que todo está en los genes? ¿Todo está en el ADN? ¿Las diferencias entre los distintos grupos? No, miren, no es así. El vicepresidente argentino Cobos y el expresidente argentino se parecen, tienen cosas en común. Nos gusten algunos o no nos gusten, son parecidos. Pero ustedes se dan cuenta claramente que esos parecidos en comportamiento, en afinidades políticas, en dudas,
a pesar de pertenecer a la misma especie, no tienen nada que ver con los genes. En todo caso, tienen que ver con el ambiente sociocultural y económico en el cual nacieron, crecieron, se educaron, la política, etc. ¿Por qué traigo esto? Bueno, para recordar que el fenotipo, a esta altura de la charla, es irremediablemente la interacción de lo que está en los genes, de la información genética, con el medio ambiente. El fenotipo es todo lo que no sea secuencia de ADN. Si yo ya estoy mirando el ARN que el ADN codifica, eso es fenotipo. Si estoy mirando la proteína que el ADN codifica, eso es fenotipo. Si estoy mirando la forma de la célula que se diferencia, eso es fenotipo. Si estoy mirando el comportamiento de la célula del organismo, eso es fenotipo. O sea, aspecto, morfología, fisiología y comportamiento. Genotipo es el ADN, el ambiente es eso mismo. Vamos rápido acá. El problema fundamental no está en reconocer que el fenotipo sea la interacción del genotipo con el ambiente, sino en poder evaluar cuál es la contribución porcentual de lo genético y lo ambiental en un dado fenotipo. Pero quizás, si partimos de la base de que siempre hay una contribución, por más mínima que sea, de uno de los dos, ya estamos avanzando, porque muchas veces digamos, la gente afirma cosas que no están demostradas y entonces pretende sacar conclusiones que no tienen validez porque no están fundamentadas. Si yo tengo un enfermo de distrofia muscular de Duchenne, ese es un fenotipo, eso está causado por casi un 100% factor genético, porque está mutado el gen de la distrofina, y el que tenga mutado el gen de la distrofina, en cualquier ambiente va a estar enfermo. Ahí el ambiente tiene muy poco de influencia hasta que se descubra una droga que la cure la enfermedad, porque ahí entonces aquellos que estén tratados con esa droga van a tener el mismo genotipo que aquellos que no están tratados, pero el ambiente va a haber cambiado y van a tener otro fenotipo, van a hacer una fenocopia. ¿Se entiende esto? Bien. Ahí no hay problema, pero de repente si ustedes hablan de fenotipos de comportamiento, de fenotipos, sobre todo en los humanos, es muy difícil distinguir a veces qué porcentaje aportan los genes y qué porcentaje aporta el ambiente. Y en todo caso hay ciertas enfermedades, que son las más numéricamente importantes, las enfermedades cardiovasculares, las neurodegenerativas, etcétera, donde puede haber un componente genético, pero hay un componente ambiental sin duda. Entonces, acá lo que hay que actuar es con cautela y no hacer afirmaciones que no estén medianamente. Volviendo al ADN, esta es una famosa foto sacada en el 53, donde se lo ve a Watson y a Crick. Y Crick, el fotógrafo le pidió, Crick ya se murió en el 2004, era el más creativo de los dos. Watson vive, tiene 82, y tuve la suerte de estar en el centro donde él vive, en un centro cerca de Nueva York, hace 2 semanas. Está lo más activo, juega al tenis, venía a las charlas, a las conferencias, y es como un prócer que camina, porque imagínense, todos los vecinos de esa zona de Estados Unidos, que son muy ricos, donan millones de dólares al centro de investigaciones que él dirigió y donde está ahora, por el nombre de él, o sea que es una figura terriblemente, no mediática, atractiva, para, sobre todo, la filantropía. Crick está sosteniendo, porque se lo pidió el fotógrafo, una regla de cálculo, eso que está ahí. Y como lo dije en TED, los menores de 40 años no tienen ni idea de lo que es una regla de cálculo. Una regla de cálculo es un instrumento que se utilizaba hasta hace 20 o 25 años, 30 años, en épocas en que no había ni calculadoras, ni personales ni de mesa, porque las únicas calculadoras que habría en ese momento eran las de palanca mecánicas, y donde la computación era una cosa que estaba restringida a los cenáculos de los departamentos de matemática o de computación de las universidades, que permitía fácilmente hacer cálculos, por ejemplo, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, encontrar logaritmos, deslizando dos. Bueno, ahí está la regla de cálculo. Instrumento
perimido como las tarjetas perforadas. Pero todavía una regla de cálculo, una persona sola en una isla le puede servir si no tiene calculadora. La tarjeta perforada no. Si se lleva una tarjeta perforada, que es algo que se usaba para darle insumo a las computadoras, en la isla no hace nada. Si lleva una regla de cálculo y no tiene calculadora, le puede servir. Si lleva la tabla de logaritmos, también. Bueno, ¿sigo? Tenemos tiempo. Bueno, miren, cuando Watson y Crick publicaron su famoso paper en el 53 en la revista Nature, ellos predijeron esto. Más aún, lo dijeron de una manera que casi es, del punto de vista de la escritura científica, espectacular. Dicen al final del paper, no se nos escapa que el modelo que nosotros proponemos puede explicar cómo se duplica esta molécula. O sea, no se nos escapa que. O sea, no somos idiotas como para no darnos cuenta que lo que nosotros proponemos explicaría tal cosa. Por supuesto, no demuestra eso, explicaría. Bueno, ahora alguien lo tiene que demostrar. Sí, se demostró que esto es así. Que dada una molécula de ADN con información genética, que ya vimos que es la secuencia de bases, esa información puede ser copiada en la célula para formar dos moléculas de ADN con la misma información. ¿Por qué? Porque la nueva molécula que está acá en amarillo va a ir construyéndose poniendo frente a cada A una T, frente a cada C una G, frente a cada C una G, frente a cada C una G, frente a cada una T, frente a cada G una C. O sea, las reglas del apareamiento que ellos descubrieron permiten explicar cómo una dada información genética se puede duplicar. Una vez que se duplicó, se repartirá equitativamente entre las células hijas y explica por primera vez por qué, como dice Juan Manuel Serrat, a menudo los hijos se nos parecen. Y esto no es trivial, porque el descubrimiento de la estructura del ADN y la predicción del mecanismo de la duplicación de la información genética, por primera vez a mitad del siglo pasado, explica por qué de ratones salen ratones, por qué de trigo sale trigo, por qué de bacterias salen bacterias y de humanos humanos, y por qué encima hay parecidos en las relaciones fenotípicas entre los hijos y los padres. Y pienso yo que es el certificado de defunción del vitalismo. El vitalismo es la teoría que trataba de explicar que los seres vivos tenemos ciertas propiedades que van más allá o que tienen leyes distintas a las leyes de la física y de la química. Y acá vemos que esto es pura química y que en todo caso habrá emergentes de esta propiedad, pero la duplicación de la información genética no es nada más que una forma muy particular de organización de la materia y una forma muy particular de expresión de las leyes de la química y de la física. Entonces, realmente, insisto, no es un hito de la biología, es un hito de la humanidad. Por eso digo que Watson es medio un prócer, porque a pesar de que está senil, de que dice pavadas sexistas y racistas, su descubrimiento, el de él y de Crick, trascienden a la biología y a la ciencia. Porque el ser humano siempre ha reflexionado sobre sus orígenes y sobre las leyes del mundo que lo rodea y sobre su propia constitución. Y al poder entender dónde está la base de la reproducción, desde un punto de vista definible físico-químicamente, cambia absolutamente su concepción del mundo y de sí mismo. Además, obviamente, en los últimos 60 años ha habido una revolución en la medicina y en la industria. Lo voy a decir rápidamente. Hoy en día es posible diagnosticar enfermedades hereditarias, infecciosas y cáncer estudiando la información genética del ADN, producir remedios por tecnología de ADN recombinante como el interferón, la eritropoyetina, la hormona de crecimiento, la insulina recombinantes, producir vacunas recombinantes. Si ustedes se vacunaron contra hepatitis B, o si conocen gente que se vacuna contra hepatitis B, que es una vacuna que se aplica mucho hoy en día, esa vacuna es una proteína. Es una proteína codificada por un gen del virus de la hepatitis B. Pero ese gen fue introducido en el genoma de una levadura. Las levaduras son hongos.
Esos hongos se cultivan en los laboratorios y producen la proteína del virus que se inyecta en un humano para que el humano fabrique anticuerpos contra ese virus. Y eso se hace por ingeniería genética. Y se puede seguir nombrando la terapia génica, que es la posibilidad de corregir defectos genéticos en el adulto, que si bien no se practica de manera sistemática en los centros de salud, sí se practica de manera experimental en humanos, con consentimiento informado, por supuesto. La generación de animales transgénicos a los cuales se le cambia la información genética, introduciéndole genes que ellos no tenían, para beneficio humano, para usarlos como bioreactores, por ejemplo. La esperanza, a mi criterio un poco sobrevalorada, de una medicina personalizada, donde conociendo la variante genética de un individuo uno pueda recetarle un fármaco para el cual no sea resistente o sea más sensible, entonces los fármacos teóricamente no irían a ser utilizados por cualquier persona, sino de acuerdo a su determinada información genética. La generación de anticuerpos monoclonales, que fue inventada por Cecil Milstein en Inglaterra y que de alguna manera ha ayudado grandemente no solo al diagnóstico, sino a la producción de proteínas recombinantes y a la terapia del cáncer. La medicina forense y la determinación de identidad y lazos familiares por el estudio del ADN, comparando a los hijos con los padres alegados o con los abuelos alegados, cuando falta la generación de los padres, como es el caso de los hijos de desaparecidos, los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, donde el estudio del ADN de la mitocondria permite establecer con certidumbre muy alta cuál es el lazo biológico entre la abuela materna y el nieto, posible nieto biológico, o incluso los hijos de la abuela materna, que puedan ser las tías o tíos por el lado materno de ese posible nieto alegado. También acá cuando hablé en TED dije que esto debía hacerse para todo el mundo sin excepciones como las que pretenden algunos millonarios salvarse de hacer. Hubo una revolución de la industria en la agricultura. Ya mencioné una nueva industria farmacéutica de ADN recombinante, producción de enzimas de uso industrial. La cantidad de enzimas que se producen por tecnología de ADN recombinante es muy grande. Pongo el ejemplo típico de los jeans gastados. Los jeans que se compran gastados, los vaqueros gastados, están gastados con una celulasa, una enzima que degrada celulosa y que al degradar celulosa gasta la tela. Esa enzima se produce por un hongo, pero no se cultiva más el hongo, se ha clonado el gen del hongo en una bacteria. La bacteria produce la enzima por ingeniería genética, la empresa la vende, gasta los vaqueros y cada par de vaqueros que se vende en el mundo, que no son pocos, sino que son probablemente cientos de millones, usan tecnología de ADN recombinante. Detección de contaminación de alimentos, animales transgénicos, ya los mencioné, tipificación de semen de reproductores, identificación de ganado robado, plantas transgénicas. La Argentina tiene superávit fiscal porque cultiva en grandes extensiones una planta de soja que está modificada genéticamente con un gen de la petunia que la hace resistente a un herbicida que se llama glifosato. Donde el problema, si existe un problema de salud o un problema social o económico, no tiene nada que ver con las características de la planta, porque la planta es muy exitosa y mata las malezas, que son aquellas plantas que los hombres consideramos malas, porque ellas no se consideran malas, para ellas son bonesas. Ahí está el tema, ¿no?, antropocéntrico, ¿no? Maleza. ¿Qué es el término maleza? Maleza es un término antropocéntrico, la planta porque no le viene bien al humano. Entonces, aceptemos el antropocentrismo cuando hay que aceptarlo, porque si no, con esa posición antitecnológica se cae en una posición también anticientífica. Ya lo resumí, no quiero seguir más hablando de eso, pero quiero decir, el problema no está en la planta, sino en todo caso en la falta de control, en la superficie que se siembra, en cómo se aplica el herbicida, en cómo por extensión de la superficie que se siembra se dejan otras actividades agropecuarias y se eliminan, o se elimina producción de por ahí plantas de origen autóctono. Bien,
Vamos muy bien. Capaz que termino todo en 1 hora. No, no voy a terminar todo en 1 hora. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno. Desde 53 hasta nuestros días, el estudio de la genética cambió mucho y ya en los años 2000 empezaron a obtenerse informaciones de los proyectos de secuenciación del genoma humano o de otros genomas. Hoy en día hay secuenciados de los genomas de muchísimos animales, plantas, hongos y bacterias. La secuenciación del genoma humano fue publicada por primera vez en el 2001, se publicó un borrador bastante completo y se sigue todavía puliendo. Y lo que hubo que hacer es determinar experimentalmente la información genética, la secuencia de bases de 24 cromosomas humanos distintos. Cada una de estas células tiene 23 pares de cromosomas, pero tipos distintos de cromosomas tenemos 24, porque tenemos los 22 autosomas o cromosomas somáticos, el cromosoma X y el cromosoma Y. Hubo que determinar 3.000 millones de letras. Yo sé que a ustedes les va a parecer trivial esto, pero hay una confusión, idea previa entre lo que significa determinar experimentalmente una dada secuencia de, lucubrar con una base de datos para ver si uno puede decir qué secuencia es compatible con tal o cual función. No, acá hubo que determinar experimentalmente cuál es el orden de esas bases en cada cromosoma. Eso permitió confirmar que el 70% del genoma no son genes, se llaman regiones intergénicas, que el 30% son genes y que, como vamos a ver después, solo un 1,5% son regiones codificantes de proteínas, que el número de genes que tenemos en cada célula es bastante menor que el que se presuponía, son unos 25.000 genes, y que la variabilidad intraespecífica en los humanos es del 0,037%. Esto quiere decir que si yo tomo una secuencia de 10.000 letras, 10.000 bases, y la comparo en cada uno de nosotros, en promedio voy a encontrar 4 bases de diferencia, más o menos. 4, 5, puede variar un poco este número. Lo que no varía es el concepto de que esa variabilidad de secuencia producida al azar, que no está seleccionada, no está sujeta a selección, esa variabilidad intraespecífica es mucho menor dentro de la especie humana que entre los chimpancés, por ejemplo, que es la especie más cercana genéticamente a nosotros. Vamos a ver que no es la más cercana que existió, pero es la más cercana que sobrevivió. Hubo muchas otras especies más cercanas genéticamente a nosotros, pero la única que sobrevivió es el chimpancé. Las demás, caput. No están más. Están sus huesos, pero no están ellas, vivitas. Bien, si se analizan los chimpancés, la variabilidad entre ellos es 4 veces mayor, es más o menos 0,16%. Esto, dicho en una jerga más fácil, es que los chimpancés son más distintos entre ellos que nosotros entre nosotros. Y la razón de eso es que como las mutaciones que no son sujetas a selección se van acumulando con el tiempo, cuanto más tiempo tenga de vida una especie, más variabilidad intraespecífica va a haber. Y los chimpancés como especie tienen unos 5 millones de años, mientras que Homo sapiens sapiens como especie tiene unos 200.000 años. O sea que hubo mucho más tiempo para que los chimpancés acumularan como especie variabilidad intraespecífica. Que la idea de que genoma es igual a conjunto de genes es incorrecta. El genoma es todo el ADN de una célula de una dada especie y los genes que éste contiene. En el caso de los vertebrados, y en particular de los mamíferos, y en particular del humano, los genes representan solo el 30% del genoma. El resto del genoma no son genes, pero es genoma, es ADN, tiene secuencia. ¿Está claro? Entonces, es posible distinguir qué es un gen de lo que no es un gen. Esta diapositiva está sacada del libro Biología Molecular de la Célula de Alberts y colaboradores y plantea lo siguiente, dice, la distancia entre un par de bases y otra en el ADN real es de 3,4 angstroms.
El ángstrom es una unidad de longitud, es 10 a la menos 8 centímetros, 10 a la menos 10 metros. Entonces el dibujante y el texto dice, imaginemos que la distancia fuera de 1 milímetro. Imaginemos. Y luego, si la distancia fuera de 1 milímetro, todo el ADN de una célula de un humano alcanzaría para abarcar el ancho del continente africano. Una arbitrariedad seguida de la otra. No es de 1 milímetro, ¿por qué le voy a asignar 1 milímetro? Y encima, está bien, ya le asignaste 1 milímetro. ¿Por qué me decís que es el ancho de África y no la distancia entre Dinamarca y Nápoles? ¿Qué sé yo? Bueno, porque es un homenaje a África, es un homenaje metafórico a África. ¿Por qué África? Porque es la cuna de la especie humana. Y esta transparencia, esta diapositiva, que parece muy elemental, forma parte de un artículo que publicó Svante Paavo, que es el biólogo molecular humano de evolución humana quizás más famoso en este momento, y la publicó en un trabajo en Nature, un trabajo de revisión, en honor a los 50 años del descubrimiento de la estructura del ADN, o sea, en 2003. Y parece muy sencilla y muy simplona y muy de un texto poco profundo, sin embargo es muy conceptual, porque lo que esta transparencia, esta diapositiva, miren como yo enseño con transparencia, por eso me sale la palabra transparencia todo el tiempo. Si quieren les explico por qué enseño con transparencia si no con PowerPoint. En primer año de la facultad, los chicos que vienen de 18 años tienden a sacralizar los conocimientos. Si yo les enseño con PowerPoint, todo está muy lindo, muy coloreado, muy perfecto, con letras muy lindas, y entonces se quedan con la forma y no con la transitoriedad del contenido. ¿De acuerdo? Entonces, en primer año yo enseño con transparencias. Si voy a cuarto, quinto, no, ya les paso PowerPoint, porque los de cuarto, quinto son inmodificables. Ya están absolutamente encasillados en su esquema mental. Pero los de primero no. Entonces, ¿de qué se ríen? No, quinto año de la universidad. No son inmodificables para mal ni para bien, ya están estructurados. Bueno, esta diapositiva lo que dice claramente es que el hombre no desciende del mono, sino que el hombre es un mono africano, porque el ancestro común entre los simios sin cola asiáticos como el orangután y los africanos ocurrió hace unos 15 millones de años. De aquí hay una rama que el ancestro común entre el gorila africano y la rama de los chimpancés y el hombre ocurrió hace 7, 8 millones de años. El ancestro común entre los chimpancés y bonobos y el hombre es hace 5 millones de años. Y acá en esta rama hay un montón de ramitas que como no llegan al presente, no están ubicadas. Pero básicamente la idea es que nuestra afinidad con los chimpancés y con el gorila es mayor que con el orangután. Y los tres somos simios sin cola. Y el orangután es asiático y estos se originaron en el África. Entonces no hay duda de que el hombre es un mono africano. Dándole vuelta a la tuerca, podríamos decir al revés que los chimpancés son homininos. De hecho, la clasificación es de homininos a los chimpancés. O sea que pertenecemos a un tronco común muy, muy estrechamente ligado. Ahora, dentro de esas especies que desaparecieron, hay una muy, muy emparentada con Sapiens sapiens, que fue el hombre de Neandertal. Este hombre de Neandertal era una especie humana que vivió, se cree que se apareció hace unos 400.000 años, a partir de otros homínidos, ¿no? Porque ya había muchos homínidos. Pero se sabe que se extinguió hace 30.000. Se extinguió cuando Sapiens sapiens todavía no tenía manera de registro histórico. O sea, no había pinturas de las cuevas de Altamira que pudieran pintar a Neandertal. Pero si hubiera registro cultural, histórico, pictórico de Sapiens sapiens, seguro que pintaría a Neandertal porque coexistieron en la misma área geográfica. En el año 97, Svante Paavo consigue permiso del Museo de Historia Natural de Múnich para rayar un poquito de hueso de Neandertal. Y con ese hueso rayado, que le tardó como 2 años obtener el permiso, logra
secuenciar el genoma de la mitocondria de Neandertal y comprobar que el genoma mitocondrial de Neandertal es muy distante al genoma mitocondrial de cualquier humano presente. Con lo cual concluye que los neandertals no eran nuestros ancestros, sino que eran una especie paralela a nosotros, una especie paralela. Del 97 a este año hubo numerosos intentos, y este año se publicó y se logró, de secuenciar el genoma nuclear de Neandertal, o sea, del núcleo de sus células de hueso rayado de fósiles que se extinguieron hace 30.000 años. Fósiles es un término que no me gusta decir en este caso, pero bueno, de huesos, de individuos que se extinguieron hace 30.000 años y que fueron desenterrados hace 100 años, o menos. Y lo logra el grupo de Pavo, lo publica este año en Science, y la diferencia tecnológica es infinita, porque fíjense que el genoma de una mitocondria tiene 16.000 bases, mientras que el genoma de un núcleo tiene 3.000 millones. O sea que el desafío tecnológico, conceptual e informático es mucho mayor. Bueno, pero cuando secuencia el genoma de Neandertal y sale publicado y salen los diarios, descubre cosas increíbles. En primer lugar, da un apoyo genético a una sospecha que se tenía, que es que Neandertal y humano podían cruzarse. O sea que en realidad no eran especies absolutas, sino que había cierto grado de posibilidad de cruzamiento. Que coexistieron en tiempo y en espacio, este es el área que vivió Neandertal, en Europa y el Cáucaso, no hay duda. Que coexistieron en tiempo también, pero la conclusión más interesante del trabajo de este año es que ellos muestran que el genoma de Neandertal tiene ciertas regiones de su genoma, ciertas variantes, que se encuentran también en los humanos, pero solo en los humanos europeos, asiáticos y el resto de los humanos, y no en los africanos. O sea que si hubo cruza entre aquellos sapiens sapiens que emigraron de África y se establecieron en Europa, y no con los africanos originales. ¿Se entiende esto? O sea que nosotros, que somos blanquitos y no somos negros africanos, venimos de cruzas entre Neandertal y Sapiens, mientras que los negros africanos nunca se cruzaron con Neandertal. Estamos hablando de un cruzamiento entre una especie o cuasi especie ancestral y otra más moderna. Cuando yo le conté esto, ni bien salió, a mi amigo Adrián Paenza, que siempre está preocupado por lo políticamente correcto, me dice: che, Alberto, cuidado, porque a ver si van a pensar que los negros africanos son una raza distinta, son una especie distinta o tienen algo malo respecto de los europeos. Y le digo: no, Adrián, en todo caso sería al revés. Los que se cruzaron con los brutos son los europeos, la raza pura son los negros. Los que quedaron solamente modernos en última instancia y no tuvieron, bueno, es una pavada lo que acabo de decir, pero quiero decir que fíjense a qué punto la información que puede dar la secuenciación del genoma es tan poderosa que permite estimar con cierta precisión que hubo hibridación entre neandertal y humano, pero solo con aquellos humanos que ya dejaron África, que eso es no hace 200.000 años, sino hace 150.000 o 100.000 años. Bueno, 5 más y tengo que ir a cambiar el... ¿Cómo se manifiesta la información genética para fabricar las proteínas? Es lo que se llama dogma central de la biología molecular o flujo de información genética. Le puse signos de admiración y de interrogación a dogma porque ustedes saben que en la ciencia no hay dogmas, y a esto se lo llamó dogma en los años 60. Bueno, un poco porque eran muy pocos los biólogos moleculares, se sentían que habían descubierto realmente la verdad de la vida y los bañó una cierta soberbia como para llamar a esto dogma. De hecho, el dogma tal cual ellos lo plantearon cayó al poco tiempo, tal cual lo plantearon. Bueno, el flujo de información indica que la información en la célula está contenida en el ADN, que el ADN puede duplicar esa información y repartirse equitativamente en las células hijas. Recuerden cuando enseñen biología que la duplicación del ADN ocurre antes de la mitosis, en el periodo S de la interfase,
y que luego se reparte equitativamente en la mitosis, pero que la mitosis no es un proceso de duplicación del ADN, sino es un proceso de reparto equitativo. Bien. Ciertas regiones del genoma, que son los genes, pueden transcribirse para formar ARN, y ciertos ARN, no todos, llamados mensajeros, pueden traducirse en los ribosomas para formar polipéptidos. Y el flujo de información es irreversible porque por ahora la etapa irreversible es la traducción. No es irreversible la transcripción porque en el año 69 Howard Taymin y David Baltimore descubrieron una enzima que es capaz de fabricar ADN usando ARN como molde, que es la transcriptasa reversa, que está presente en los retrovirus, pero está presente también en las células eucariotas normales que no están infectadas por retrovirus y que le dio el nombre a los retrovirus. O sea que en el 69 cae el dogma tal cual había sido enunciado en el 60, porque en el 60 la irreversibilidad se pensaba que estaba en los dos pasos. Las palabras transcripción y traducción no son arbitrarias, tienen una lógica intrínseca, porque transcribir es copiar un texto en otro lugar en el mismo idioma. Y de hecho eso pasa, la secuencia de bases del ADN es copiada al ARN que tiene el mismo idioma, es el idioma de las bases, solo que en vez de T hay U. Ahora, traducir es copiar un texto de un idioma a otro. Acá el idioma de las bases va a ser pasado al idioma de los aminoácidos, de las proteínas. Pero para traducir tiene que haber un diccionario. Si yo sé un idioma, el diccionario está en mi cerebro. Si yo no sé un idioma, tengo que recurrir a un libro, a una computadora que me haga el diccionario. Ese diccionario es el código genético y ese diccionario es universal, con algunas excepciones que lo único que hacen es ratificar su universalidad. Entonces, los genes van a ser los que se transcriban y los RNA mensajeros, que veremos que no son todos los que se traduzcan, y en el caso de la traducción, ustedes saben que el mensajero que se fabrica, cada 3 bases va a codificar un aminoácido. Y la asignación de qué 3 bases codifican qué aminoácido es el código genético. Idea previa que hay que romper: ni el gen ni el mensajero vienen organizados de A3. Son secuencias lineales, no están empaquetadas de A3. El concepto de codón no es un concepto ni inherente al gen ni inherente al ARN mensajero. El concepto de codón es la ventana con que lee al mensajero el ribosoma. El ribosoma engancha y empieza a leer en un determinado momento de A3. Pero esos de A3, si yo lo engaño al ribosoma, pueden ser en otro marco. ¿Se entiende esto? Pero ese es un concepto importantísimo porque uno tiende a pensar, y algunos libros de texto también, en que ya están organizados de A3 las bases, tanto en el gen como en el mensajero, y esto no es así. Muestro esta animación y paramos. Esta animación es una trivial animación de la traducción en el ribosoma. El ribosoma tiene 3 sitios, el A, el P y el E. Este es el ARN mensajero. El dibujante cometió el error de pintar en distinto color los tripletes, como si esos tripletes vinieran ya fijados en el mensajero, cuando en realidad lo que los fija es la ventana, el agujero donde se van a ubicar los ARN de transferencia. No voy a explicar esto en detalle, pero acá hay algo muy lindo que es muy importante para entender las bases físicas y químicas de la vida. Acá hay un transfer con proteína en el sitio P apareado. Miren, ahora viene un transfer que trae un nuevo aminoácido, una red de transferencia que trae un nuevo aminoácido. Se va a meter en el sitio A. Y resulta que si miramos el apareamiento, C no va con A, C va con G y G no va con A. O sea, ese transfer no se aparea y se va. Ahora viene otro. A este va muy bien. A va con U, C con G, le encantó, se quedó. Se quedó. Y entonces, por quedarse, una enzima, que en realidad vamos a ver es una ribosima, va a formar la unión peptídica entre los 2 aminoácidos. Entonces, esto va a ocurrir. Mientras ocurre, ¿por qué muestro esto? No para que los que ya estudiaron traducción y lo pueden ver en cualquier libro, sino para recalcar algo importante. Es que la vida en la célula
es consecuencia de interacciones débiles específicas de amor entre moléculas que tienen superficies complementarias y que se gustan más y permanecen más tiempo unidas que otras. ¿Por qué digo esto? Porque el relato científico nos lleva a buscar la necesidad. Es decir, ¿dónde está el triplete acá? Tiene que venir alguien y traernos el transfer correcto. Y entonces sigue el proceso y relato el proceso basado en una necesidad que no existe en la célula. La célula no tiene decisiones ni necesidades. En todo caso, hay prueba y error. Viene un transfer, es el incorrecto, se las pica. Viene otro, es el incorrecto, se las pica. Viene otro, es el correcto, se queda. No hay una mano que lleva solo al correcto. Porque si hubiera una mano que llevara solo al correcto, estaríamos en una teleología, en un finalismo. Ahora, claro está, ¿por qué esto pasa? Porque si no pasara, la célula no existiría. Es decir, lo que nosotros vemos es aquello que o es neutro para la selección o fue seleccionado positivamente. Porque aquello que si ocurriera le causara la muerte a la célula, nosotros no lo vemos. Esto no lo expresó nadie mejor que el escritor Italo Calvino en un cuento llamado Meiosis, que yo se los leo a los alumnos al final de la cursada, donde él dice: somos el catálogo de las posibilidades no fallidas. Somos todo lo que habiendo podido ser, fue. Y aquello que no pudo ser, porque aquellas mutaciones que tienen valor adaptativo negativo y que a la larga hicieron que los individuos tengan cada vez menos descendientes con esa característica, tendemos a no verlo. Entonces, este mecanismo de prueba y error que ocurre en la traducción parece un mecanismo estocástico, pero en realidad es estocástico, pero tiene el grado de prueba y error lo suficientemente compatible con la existencia de la vida, porque si no fuera lo suficientemente compatible, no veríamos la vida. Entonces, cada 3 bases del ARN mensajero se codifica un aminoácido. Como los aminoácidos son solo 20, debe haber muchos aminoácidos o algunos aminoácidos que son codificados por distintos tripletes de bases, porque el número de combinaciones de 4 bases tomadas de A3 es 64. Por lo tanto, hay 64 tripletes posibles, sin embargo, 20 asignaciones de aminoácidos diferentes. Justamente ese código genético, que es el que asigna qué triplete corresponde a cada aminoácido, al ser universal, justifica la sospecha de que la vida tuvo un origen monofilético, es decir, que al estar presente en todos los organismos vivos la misma asignación de tripletes a cada aminoácido, hace sospechar que la vida tuvo un origen monofilético. ¿Por qué? Fíjense, acá está el código genético, el diccionario. Por ejemplo, qué sé yo, ACT o ACU es treonina, ACA es treonina, acá ven que hay ACT, ACC, ACA y ACG, los 4 son treonina, qué sé yo, CAG y CAA son glutamina, AAA y AAG son lisina. Ahí están las 64 tripletes posibles y hay 3 de ellos que son TAA, TAG y TGA o UAA, UAG y UGA en el ARN, que no codifican para ningún aminoácido, se llaman codones stop de la traducción. Y tienen nombres históricos como ocre, ámbar y ópalo, porque son los colores que tenían las colonias de las bacterias mutadas en esos codones. Entonces tienen nombres históricos. Como muchas de las cosas en la química tienen nombres históricos. No tiene nada que ver con la estructura. La guanina se llama guanina por el guano, que es la caca de los pájaros del Perú. La timina se llama timina por el timo, y no está solamente en el timo, está en todas partes. Entonces los nombres históricos pululan. Bueno, ¿por qué que el código genético sea universal es un indicio de origen monofilético? Bueno, por 2 razones más aparte de ser universal. Y quizás la más importante es que es químicamente arbitrario.
que no hay razón química por la cual el triplete AAA codifique para el aminoácido lisina. Está fijado eso por el tipo de ARN de transferencia que hace el link entre los dos, pero no hay ninguna razón química. Si yo muto AAA, lo paso a AAC y me fabrico un transfer que carga lisina y que lea por complementariedad de bases AAC, entra lisina. Yo puedo engañar al código genético. No hay razón química. Entonces, cuando hay algo que es muy complejo como esto, no tiene una base química que permita pensar que de cualquier manera está determinado a que sea así, uno piensa más en que sea una homología universal, es decir, que sea algo que se gestó muy tempranamente y que se fijó en la evolución y quedó así porque cualquier cambio en él podía producir letalidad, a que haya sido resultado de convergencia evolutiva, cosa que seguramente van a ver con el doctor Crisi, en el sentido de que haya surgido independientemente de distintas formas en distintos orígenes y que haya terminado en el mismo código en el presente. O sea, las dos opciones es que sea un origen monofilético, o sea, una diversificación de los seres vivos conservando ese código arbitrario complejo, a que haya habido códigos distintos y que por presión de selección hayan terminado en un mismo código, es muy poco probable. O sea que la universalidad, siendo complejo y arbitrario, es un indicio de origen monofilético. Bueno, la irreversibilidad del flujo de información genética es una de las bases de la no existencia de caracteres adquiridos, de la no existencia de herencia de caracteres adquiridos fenotípicamente, porque básicamente, si yo tuviera que el medio ambiente modificara la secuencia de una proteína, eso jamás podría ser acuñado en el gen correspondiente porque esta etapa es irreversible. Sin embargo, existen modificaciones epigenéticas del DNA o de la cromatina, son modificaciones que afectan a la estructura de la cromatina, que sí pueden ser heredadas y que no alteran la información genética, pero sí alteran la forma en que esta información puede ser expresada en la generación siguiente. Bueno, los genes no solo codifican proteínas. Dijimos que el genoma no es solo genes, y ahora decimos que los genes no solo codifican proteínas. Hay genes que codifican ARN ribosomal, hay genes que codifican ARN de transferencia, hay genes que codifican ARNs nucleares pequeños que tienen que ver con el splicing, que vamos a ver dentro de un rato. Hay genes que codifican para microARNs que regulan a los genes. Hay genes que codifican para ribosimas, que son ARNs que tienen actividad catalítica, que funcionan como enzimas. Por lo tanto, el dogma de que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, no es cierto, porque hay muchas enzimas que no son proteínas y que son moléculas de ARN. Y es interesante esto porque el descubrimiento de las ribosimas fue hecho independientemente por Thomas Cech y por Sidney Altman en Estados Unidos. Y si uno va a revisar los libros de texto de bioquímica universitarios previos a este descubrimiento, los mejores libros de texto son cautos. Sin ningún conocimiento de que pudiera haber enzimas de otra naturaleza que no fuera la proteica, dicen, por lo que se sabe hasta ahora, todas las enzimas son proteínas. Y esa es otra característica de la ciencia y de la escritura de la ciencia. Es cierto grado de cautela que no permita sacralizar conocimientos, porque ustedes saben que las verdades científicas son transitorias. Y por supuesto que hay núcleos duros, pero esos núcleos duros tampoco hay por qué explicarlos con la certeza mesiánica. Bueno, sobre las ribosimas, el descubrimiento de las ribosimas permitió postular la existencia de un mundo del RNA que el compañero preguntó hace un rato, anterior al de las células con DNA. ¿Y eso por qué? Porque el RNA es la molécula informativa primordial. Se supone que hubo una época en que las células solo tenían RNA, porque el RNA puede cumplir las dos funciones esenciales para la vida, que son la duplicación y transmisión de la información genética, es un ácido nucleico, y la actividad catalítica que permite el metabolismo. Las dos
características esenciales de la célula viva son la reproducción y el metabolismo. Entonces, el RNA puede cumplir esas dos funciones. ¿Por qué? Porque puede ser un catalizador, hay ribosimas, y puede ser un informador genético, porque los virus que no son células, por ejemplo, tienen información solo en RNA. Entonces, los especialistas en RNA les gusta decir que el DNA es un subproducto reciente del RNA, y es muy probable que así sea, que el DNA haya sido un derivado secundario más reciente quiere decir hace 3.800 millones de años, del RNA, y que las proteínas vinieron después, probablemente. El RNA está en el entrecruzamiento de los dos universos. Y sigue existiendo, obviamente, el RNA, y es motivo de mucho estudio. Esto lo voy a pasar. Todas las células de un individuo tienen los mismos genes, o sea, la misma información genética. Por consiguiente, cualquier célula de un individuo adulto sería capaz de generar un organismo completo. O sea, la afirmación de arriba de decir que todas las células de un individuo tienen los mismos genes, en principio parece razonable porque todas las células de un individuo provienen de un cigoto que se divide por mitosis y ha duplicado su DNA y lo ha repartido equitativamente, y las mitosis dieron lugar a los miles de millones de células del adulto. Ahora bien, que tengan los mismos genes es posible, pero debe ser comprobado. Y la pregunta es, ¿sería capaz un núcleo de una célula generar un organismo entero? Bueno, sí, ha sido posible, y ustedes saben que eso es la base de la clonación por transferencia nuclear, que fue practicada en animales por primera vez en la década del 70 por un biólogo inglés llamado John Gurdon, que estaba en la conferencia de hace 2 semanas caminando por los pasillos también como Watson. No es tan viejo como Watson, pero su descubrimiento ha sido fundamental porque fue el primero en demostrar que un núcleo de un tejido adulto de un sapo puesto en el cigoto era capaz de dar otro sapo. Es decir, que el núcleo del tejido adulto tenía toda la información genética para construir un organismo entero. Claro, en los 90 se hizo por primera vez en un mamífero, en una oveja, la oveja Dolly. Y los medios se excitaron muchísimo con esto y lo dijeron como si fuera la primera vez que se clonaba un animal. No, es la primera vez que se clonaba un mamífero, lo cual no es moco de pavo, no es poco, pero ya se habían clonado vertebrados, como los sapos, y en ese caso, en todo caso, puesto en el contexto adecuado, obviamente que clonar un mamífero tiene muchas implicancias para la medicina y para la biología, respecto de las aplicaciones posibles y de la cura de enfermedades. Pero desde el punto de vista del conocimiento biológico, ya sabíamos que una célula de un adulto era capaz de generar un organismo entero. En el experimento de clonación por transferencia nuclear, que está simplificado y tergiversado acá, porque por empezar a Dolly la hice negra y era blanca, lo que se hace es, de alguna manera, destruir el núcleo de un óvulo y generar un neocigoto por transferencia de un núcleo de un tejido somático. Ese neocigoto, ese cigoto, que es diploide, reimplantado en el útero de una madre adoptiva, da lugar a un organismo entero que es genéticamente idéntico a aquel que donó el núcleo, excepto por el genoma de sus mitocondrias, que ustedes saben, como las mitocondrias se heredan por la línea materna, va a ser el mismo genoma mitocondrial del organismo que donó el óvulo, que donó la célula original. D y B son como si fueran gemelos univitelinos, es decir, tienen los mismos genes, sin embargo, no son coetáneos, no pasaron por el mismo útero materno, no nacieron el mismo día, no fueron criados o educados por el mismo ambiente. Por lo tanto, con más razón, pese a ser clonados, van a tener destinos individuales distintos. Si se clonaran humanos, cosa que en general estamos todos en desacuerdo, también serían individuos distintos, porque pasarían por úteros maternos, si son el mismo, por lo menos no en el mismo momento, no serían enviados al mismo colegio, no vivirían en la misma época, no mirarían los mismos programas de televisión, no comerían los mismos alimentos, en fin, seguramente tendrían una serie de factores ambientales tan variados que haría que todavía sean mucho más distintos que dos gemelos univitelinos. Y ya sabemos que los gemelos univitelinos pueden uno votar a la derecha, otro votar a la izquierda, uno gustarle las chicas, el otro gustarle los chicos, o los dos pueden tener, uno le gusta el dulce de leche y otro odia el dulce de leche. ¿Y eso qué quiere decir? Que técnicamente rápido,
el mito de la fotocopia Xerox no es un argumento para oponerse a la clonación humana. Porque si usamos el mito de la fotocopia Xerox como argumento para oponernos a la clonación humana, estamos dando por sentado que existe determinismo genético. Y el determinismo genético puede existir en ciertas características fenotípicas, hasta por ahí nomás, porque a veces dos gemelos univitelinos no se parecen, si bien uno se da cuenta que son mellizos gemelos, puede ocurrir que uno haya hecho deportes y generado musculatura y el otro no, que uno haya comido distinto y el otro no, en fin, el ambiente también se marca diferencias ahí. Bueno, pero esto tiene que ver con que el fenotipo es la interacción del genotipo. De todas maneras, este evento de transferencia nuclear, tanto en animales como si se practica en humanos, es biológicamente riesgoso porque se sabe que de cada evento de trasplante nuclear hay una cantidad pequeña de eventos que prosigue y que en las que prosigue hay mucha malformación fetal porque hay un problema de imprinting que no puedo explicar ahora, pero tiene que ver con la epigenética, que hace que el núcleo ese trasplantado no resuma exactamente en todos los experimentos de trasplante el programa genético que tiene un cigoto. Por lo tanto, como método de fecundación asistida tampoco sería practicable porque no es técnicamente inseguro, es biológicamente inseguro, es intrínseco a la biología del trasplante de un núcleo somático que tenga un cierto porcentaje de malformación. Generalmente es gigantismo fetal. ¿Cómo es posible que si todas las células de un individuo tienen los mismos genes se produzca la diferenciación celular? Bueno, rápidamente lo que ocurre es que de los 25.000 genes que todas nuestras células tienen, un solo subconjunto está siendo transcripto y fabricando el producto final, en este caso una proteína, en un momento dado o en un tejido particular. Es decir, que se transcribe, se expresa un subconjunto de los genes. El violeta, ¿qué es eso? Azul y verde están apagados, el rojo, el amarillo y el gris están encendidos. Tampoco es un problema de encendido o apagado del todo nada, porque de entre los que están encendidos, algunos estarán encendidos como si fuera un potenciómetro en baja intensidad y otros están encendidos en mayor intensidad. Algunos no fabrican casi nada de la proteína, otros fabrican en el tejido A fabrica un poquito de la proteína que hace algo y mismo en el tejido B fabrica mucho más de esa proteína que hace otra cosa. O sea que hay umbrales, hay concentraciones, hay interacciones, en fin. Voy a ilustrar esto con algo también por el absurdo. Si yo quiero clonar, el gen de la insulina está en todas las células y se expresa solamente en el páncreas. O sea, si esto fuera el páncreas, si este fuera el gen de la insulina, fabrica insulina en páncreas. Si yo le pido a un experimentador que clone el gen de la insulina mío y me dice, bueno, te voy a hacer una biopsia de páncreas, yo le voy a decir, ni me toques, eso es iatrogénico, el páncreas no me lo toques, no me abras, no me anestesies porque yo no te lo voy a permitir. ¿Para qué necesitas venir al páncreas para clonar el gen de la insulina? Y porque se expresa en páncreas. Ah, no, le digo yo, pero el gen está en todas las células. Si vos querés clonar el gen de la insulina, tráeme un hisopo, te doy un cachito de hisopado bucal, me raspo así, en mis células de la boca está el gen de la insulina, está en todas las células. Se expresa, se transcribe, forma la proteína solo en el páncreas, porque hay mecanismos de regulación que lo encienden solo allí. Bueno, aquí un poquito referido a las regiones intergénicas. Miren, si este es el cromosoma y acá está el ADN, los genes no están yuxtapuestos, hay genes más largos y más cortos y están separados por largas regiones de ADN que se llaman regiones intergénicas y que constituyen el 70% de nuestro genoma. Sobre si tienen función o no función, depende de cada una de ellas. Hay algunas regiones intergénicas donde hay elementos regulatorios de los genes. Hay otras regiones intergénicas que son absolutamente prescindibles. Si yo las quito de un animal, logro hacer un animal, un ratón que carezca de un cierto segmento, el ratón nace, crece, se reproduce y se comporta normalmente. ¿Por qué? Porque probablemente muchas de las regiones intergénicas no tengan una funcionalidad presente, es decir, no tengan un valor adaptativo en la ontogenia actual del individuo que las posee, no tengo sino que lo hayan tenido en la evolución de ese grupo
permitiendo ciertos reagrupamientos o reordenamientos de genes que caracterizan a ese grupo. Entonces, no todo lo que uno ve en el presente tiene valor adaptativo positivo en el presente. Puede estar allí, pero puede ser neutro, pero puede haber tenido valor adaptativo positivo en el pasado. Y eso es lo que se sospecha de muchas regiones intergénicas. Los genes son aquellos que se copian por transcripción, forman ARN y se copian por traducción y forman proteína. Esta tela japonesa, supongo que es, muestra el pez fugu, y lo muestro para mostrar en qué medida la gran magnitud de regiones intergénicas en los mamíferos puede no darse en ciertos vertebrados como este pez. Este pez tiene un genoma mucho más chico que el humano, pero el número de genes que tiene es muy parecido al humano. Lo que tiene son genes con menos intrones y con regiones intergénicas más cortas. Sin embargo, es un pez que tiene un desarrollo como cualquier vertebrado. Tiene su sistema de sostén esquelético, tiene su sistema de piel, tiene aparato digestivo, aparato reproductor, en fin, es un organismo complejo. Es un organismo complejo cuya complejidad, muy parecida a la nuestra, se puede armar con un genoma que tiene regiones intergénicas más cortas, pero que tiene un número de genes parecido. Bueno, si ahora tomo uno solo de estos genes, los genes en los eucariotas pluricelulares, fundamentalmente, están organizados en regiones llamadas exones, interrumpidas por regiones llamadas intrones. Cuando el gen se transcribe, o sea, lo que acá figura como copiado 1, fabrica un ARN inmaduro en el núcleo, y ese ARN inmaduro va a sufrir un proceso enzimático llamado splicing, por el cual se eliminan los intrones, que son degradados, son tirados a la basura, como muestra el esquema, y se unen los exones entre sí. Y esos exones de ARN mensajero son los que salen del núcleo al citoplasma, se encuentra con el ribosoma ese que los lee de A3 y fabrica la proteína correspondiente. Es decir, que los genes son mucho más largos, la secuencia de un gen es mucho mayor que la secuencia del ARN mensajero que produce. ¿Por qué? Porque hay regiones intercaladas en el gen que aquí no están en escala, de hecho son mucho más largas que lo que aquí se muestra, que van a ser eliminadas en las copias de ARN de ese gen para formar el ARN mensajero maduro. Y ese fenómeno de splicing, como dije, ocurre en el núcleo y está catalizado por unas enzimas muy complejas, como varias proteínas que forman una partícula llamada spliciosoma, que tienen en su interior también ARNs, y esos ARNs pequeños funcionan también, se sospecha, con función catalítica. Uno puede decir, bueno, pero qué gasto al Pepe, ¿no? Tener genes largos, mensajeros chicos. ¿Por qué directamente no tener genes chicos? Bueno, los eucariotas unicelulares tienen genes o con intrones muy cortos o sin intrones. Se las arreglan, perfecto. Entonces uno ya puede pensar, ¿será una ventaja tener intrones para los eucariotas pluricelulares? Y sí, porque fíjense, los pluricelulares tienen organización de tejidos distintos. Tenemos cartílago, músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. Entonces, hay mucha especialización celular, mucha variedad de la diferenciación celular. Bueno, eso se logra con un número de genes que no es muy distinto entre los eucariotas unicelulares y los pluricelulares. ¿Por qué? Porque se sabe que gracias a la existencia del splicing existe el splicing alternativo, que es que un gen pueda dar más de una proteína. Y eso aumenta la capacidad codogénica del genoma. Y solo existe splicing alternativo si existen intrones. Si no existieran los intrones, no habría splicing alternativo. ¿Por qué? Porque ciertos genes que tienen exones e intrones, acá está simplificado para uno de 3, dan el mismo ARN inmaduro, pero las moléculas de ARN inmaduro, según qué tejido, según qué momento de la vida de la célula, pueden sufrir dos tipos de splicing distintos. En este tipo, por ejemplo, se eliminan los dos intrones y se forma un mensajero maduro formado por el exón amarillo rayado amarillo. Pero el mismo tipo de ARN mensajero inmaduro puede eliminar
a los dos intrones y al exón del medio y formar una variante de mensajero, y esto forma dos variantes de proteínas. O sea que un mismo gen puede dar más de una proteína. Y esto, que se pensaba que era una rareza en los años 80 cuando se descubrió, en los 2000 sabemos que es la regla y no la excepción. Que, por ejemplo, el 80% de los 25.000 genes humanos pueden producir cada uno de ellos más de una proteína. Algunos producen 20 proteínas distintas, otros producen 10 proteínas distintas, otros producen 2, y que eso está regulado. Y esa regulación garantiza que entonces ya no solo importe para la diferenciación celular, normal o patológica, qué genes están encendidos y qué genes están apagados, sino que de aquellos que están encendidos, qué variantes de splicing alternativo, qué variantes de proteína producen. El splicing alternativo parece ser la causa de la gran complejidad de los vertebrados. Este gusanito microscópico llamado Caenorhabditis elegans, se los voy a pasar de vuelta nadando para que lo vean. Es un invertebrado microscópico de 1 milímetro de largo, está filmado con un microscopio. Y está formado por 1000 células. Esto es interesante porque se sabe exactamente a partir del cigoto qué destino tiene cada una de las 996 células que tiene el gusano. Hay una cartografía, vos que hablabas de cartografía, una cartografía precisa de cada mitosis y cada destino final. Si da gónada, si da aparato digestivo, está cartografiado casi matemáticamente el desarrollo embrionario de este gusano. Cada célula de este gusano tiene 19.000 genes. No parece ser muy distinto de nosotros en ese sentido. Sapiens sapiens, que es un vertebrado macroscópico, de casi 2 metros de largo, y está formado no por 1000 células, sino por 10 a la 13 células. 10 a la 13 son 10 billones hispanohablantes, ¿no? 10 a la 9 es... No, 10 a la 9 sería billón en inglés. 1000 billones. Claro, 10 a la 13 son 10 por 10 a la 12, y 10 a la 12 es un billón argentino. Es un billón argentino. O sea, son 10 billones argentinos de células, y cada célula tiene 23.000 genes. Entonces, hablando de antropocéntricos, aunque no querramos ser antropocéntricos, no hay duda que un humano es más complejo que ese miserable gusanito. Sin embargo, nosotros tenemos un número de genes no mucho mayor que el gusano. O sea que no somos más complejos porque tengamos más genes, sino que somos más complejos porque con sus 19.000 genes, el gusano puede hacer unas 25.000 proteínas distintas. Mientras que como el splicing alternativo es más frecuente en nosotros, el gusano tiene splicing alternativo, pero el número de genes que tiene splicing alternativo es menor que el nuestro. Por lo tanto, nosotros, como tenemos más genes con splicing alternativo, podemos hacer cerca de 100.000 proteínas, lo cual nos aumenta las interacciones, aumenta la complejidad, la diferenciación. Entonces, lo que ocurre es que nuestros genes pueden generar muchas más proteínas que los del gusano. Entonces, esto resume lo que yo contaba hace un ratito. Ya no importa solamente qué gen está encendido o está apagado, sino saber de aquellos que están encendidos qué variantes y en qué proporción se producen las distintas proteínas que es capaz de producir cada gen. ¿Este concepto se entiende? Bueno, eso es lo que estudiamos en el laboratorio desde hace 20 años. Bueno, en realidad, cuando yo hice el postdoctorado en Inglaterra, descubrimos el splicing alternativo en un gen que era el 10º caso, bueno, era uno de los primeros casos de genes de núcleo humano, pero ya había otros casos descritos en virus y alguno otro en otro tejido humano. Pero claro, seguimos trabajando durante mucho tiempo y en este momento se sabe que el splicing alternativo, como dije antes, es más la regla que la excepción y se conocen los mecanismos. Nuestro laboratorio acá en Argentina hizo aportes a conocer los mecanismos que lo regulan. Hablando de genes, una de las preguntas que siempre la gente se hace es si existen las razas humanas. Bueno, el concepto de raza como tal es un concepto social y económico y prueba de ello es estas 7 casillas raciales usadas por las oficinas de censo de Estados Unidos, que ustedes verán que son bastante inconsistentes y que responden a otros intereses y no responden a una base biológica, porque, por ejemplo, la categoría blanco es muy vaga.
Más vaga es la categoría hispano o latino, que es la que uno, cuando viaja a Estados Unidos, yo que vengo de un apellido de origen judío ucraniano, no sé si tildar o no tildar eso, porque yo soy sudamericano, soy cuarta generación en la Argentina, no hablo alemán, no hablo yiddish, no hablo ruso, no tengo ni idea de dónde vivían mis ancestros. Yo soy de origen cultural hispano, italiano. ¿Qué marco? ¿Cuál es mi raza? Ni que hablar de hawaiano o de otra isla del Pacífico, ¿no? Porque eso es un atentado a la inteligencia, ¿no? La isla de Pascua es otra isla del Pacífico y está llena de chilenos de origen indoamericano, hispano o latino. Y también, sí. Bueno, esto es simplemente para mostrar cierto grado de arbitrariedad en la definición. Pero a nivel biológico, para entender si existen razas o no razas en los humanos, lo que tenemos que ver son las variantes o alelos que existe de cada gen que hemos heredado. O sea, un gen es una categoría que puede tener distintas variantes en la población y que en cada individuo va a tener dos de esas variantes, ¿no? Esto está ejemplificado aquí con un ejemplo de 5 variantes alélicas A, B, C, D y E para un dado gen que está en este locus, y todas las combinaciones posibles. Un individuo que en todas sus células tenga AA, otro BB, otro CC, otro DD, otro AC, otro AE, otro BC. Marta tiene BE. Marta es hija de Juana. Como Juana, cuando hizo meiosis, separó sus cromosomas homólogos, en una gameta de Juana estaba el alelo E que vino a parar al cigoto que dio origen a Marta. ¿Me siguen? Bien. Y Juana está casada con Pablo, que cree ser el padre de Marta. Marta cree ser la hija de Pablo y Juana sabe que Pablo no es el padre de Marta, y nosotros también, porque para que Pablo sea el padre de Marta tiene que haber tenido el alelo B en alguno de sus 2 cromosomas. O sea, la exclusión de paternidad es 100%. La inclusión ya no, porque Raúl podría ser el padre de Marta, porque podría haber dado un espermatozoide con alelo B. ¿Hay alguna duda? Dale. ¿Quién era el padre? Una mujer también ahí. No, claro, por ejemplo, no. María podría ser, pero no porque es mujer. Y no, Raúl podría ser, sí, pero tiene 2 años de edad. No fabrica espermatozoides, ni por ICSI lo podría hacer. Por clonación por transferencia nuclear quizás sí, pero si fuera clonación por transferencia nuclear, Marta sería BD y la que no sería madre sería Juana. En fin, ¿se entiende? Entonces, la inclusión de paternidad requiere de análisis de varios alelos y en la probabilidad de que, habiendo heredado ese alelo, ese individuo sea el padre o no sea el padre. Con uno solo no me basta. Tengo que ver varias coincidencias en varios cromosomas y hacer cálculos estadísticos, y hoy en día, por los métodos de ADN, se usa un piso de 99,99% de certeza, que es bastante alto, pero no es el más alto. Lo ideal sería que sea 99,9999999, tal que no haya otro igual al que yo digo que es el padre en 3.000 millones, porque no hay 3.000 millones de hombres en el planeta, a menos que piense que haya hombres extraplanetarios. Bueno, si comparo los alelos, ya voy terminando, así nos quedan al final los 15, un rato para discutir. Si comparo alelos entre individuos, voy a encontrar un 85% de la variabilidad genética de los humanos. Pero si comparo alelos entre poblaciones, tomando la población como si fuera un gran individuo, solo recupero un 10% de las diferencias. Y si comparo alelos entre poblaciones de 2 continentes distintos, también recupero un bajo porcentaje de las diferencias. Eso, dicho bien y pronto, quiere decir que existen diferencias, pero las principales diferencias son entre individuos y no entre poblaciones. No sería lo mismo si yo tomo los perros, porque yo tomo 2 beagle, 2 grandaneses, 2 chihuahuas, siempre la distancia genética entre 2 chihuahuas va a ser menor que entre un chihuahua y un beagle. Siempre la distancia genética entre 2 beagle va a ser menor que entre un beagle y un grandanés. ¿Se entiende? Ese es un concepto de razas donde hay mucha homogeneidad genética. Esto tiene sus excepciones, que es en aquellas poblaciones que tienen un alto grado de endogamia, como por ejemplo los franceses de Quebec
o los islandeses de Islandia cuando tienen la suerte de que el humo les saca el volcán para otro lado. Pero es maravilloso, vivir en Islandia es el único lugar donde el humo no molestaba, donde la nube no molestaba. Eso me hace acordar a una cosa ridícula. En París hay un edificio alto, único, que es la Torre de Montparnasse, y que todos los parisinos odian porque es muy feo, porque le cambia la fisonomía de la ciudad de París. El único lugar de donde ella no se ve es de arriba de ella. Si vos te subís a la Torre de Montparnasse, ves un panorama de París hermoso porque no ves la Torre de Montparnasse. Acá lo mismo, los islandeses estaban chochos porque el humo va a los nervosos. Esa es una frase que va para otro lado. Bueno, determinismo ya hablamos. ¿Qué me falta? Don Carlos. Bueno, esto está emparentado con lo que ustedes no escucharon de Jason, pero seguramente van a escuchar en parte con Crisi, con el doctor Crisi. La secuenciación de decenas de genomas, o sea, la teoría de la evolución no es una teoría más. Aun cuando no existiera la genética molecular y la secuenciación de ADN, hay una multiplicidad de evidencias observacionales y experimentales de que hubo evolución de la vida sobre la Tierra. Aun cuando esa evolución no haya ocurrido por selección natural, sino por otros caminos, hay multiplicidad de evidencias que vienen de la anatomía comparada, de la morfología comparada, de la fisiología comparada, de la biogeografía, de la ecología, y bueno, encima de la genética molecular. Es tan grande la multiplicidad de evidencias de origen tan independiente que si llamar la teoría confunde al público porque la pone como si fuera posible contraponerla a cualquier otra teoría no demostrada, lo mejor que podríamos hacer es dejar de llamar la teoría, aunque epistemológicamente sepamos que en ciencia, una teoría es un cuerpo sólido de argumentos que sostienen una afirmación, no es que sea simplemente un pensamiento cualquiera. Por empezar, toda teoría, llámese la teoría o no, tiene que poder ser testeable. La teoría del diseño inteligente como contrapeso a la teoría de la evolución no es del mismo valor epistémico porque no es testeable. Es una afirmación que es imposible de testear. Yo no puedo testear que hay un relojero que haya imbuido diseño inteligente en los humanos a diferencia del resto de los animales. Y como vamos a ver en las últimas filmaciones que traje de Alex Kazerling, ni siquiera puedo restringir la inteligencia a los humanos ni la capacidad de resolver problemas no planteados previamente. Pero bueno, ¿qué dice la secuenciación? Hace 2 años se secuenció el genoma del ornitorrinco. Y esto yo escribí una nota para el volumen de evolución de Ciencia Hoy, le hago propaganda a Ciencia Hoy para que la lean. El ornitorrinco es un mamífero. Los mamíferos están en 3 grupos grandemente, los monotremas, los marsupiales y los placentarios. El ornitorrinco es un monotrema y es un mamífero que tiene características muy particulares. Tiene las 2 características principales de los mamíferos, que es tener pelos y producir leche. La hembra no tiene pezones, produce leche subcutáneamente y las crías lamen la leche del vientre de la hembra. Tiene una boca como si fuera un pico de pato, tiene membranas interdigitales, pero eso no sería muy importante, es una adaptación a la natación, pero pone huevos y tiene veneno. Entonces, esto de alguna manera desde la morfología y desde la reproducción, la embriología, sustentaba la fuerte hipótesis de que los mamíferos se originaran en los reptiles. Que los reptiles es un grupo ancestral que dio origen a las aves, a los mamíferos, y que persistió, porque también esa otra idea previa que si un grupo da lugar a otro desaparece, nos plantea una secuencia lineal y no un arbusto en la evolución. Bueno, el tema es que se secuenció el genoma y se lo comparó con otros genomas. Y lógicamente se encontró la mayor parte de los genes del ornitorrinco están presentes en otros mamíferos, en el gato, en el perro, en el humano, etc. Pero se encontró un grupo de genes que no está presente en ningún mamífero y que es característico de los reptiles. Y ahí da escalofrío, porque si no sesgadamente, sin ir a buscarlo, alguien que secuencia ADN encuentra en ese organismo genes que hasta ahora eran exclusivos de los reptiles en algo que es un mamífero, eso
vuelve a reconfirmar de que los mamíferos se originaron en los reptiles. Y esos genes tienen que ver con la producción de la proteína de la clara de huevo y con la producción de las proteínas que actúan como venenos, que son características de los reptiles que ponen huevo y los reptiles que tienen veneno. Entonces, realmente la secuenciación del genoma del ornitorrinco no hace otra cosa. Yo lo pongo en términos metafóricos, es como si el biólogo quisiera dormirse y caer en la teleología y caer en el creacionismo, la evolución lo bofetea de vez en cuando para despertarlo, ¿no? Cada tanto lo despierta. Le dice, no, mira, no te duermas, no sueñes, fíjate que esto, la evidencia te despierta. Bueno, termino con esto. Es una afirmación un poco provocativa. Dice, la ciencia, al igual que la religión, son inventos humanos, otros animales no las practican. O sea, tenemos cierta evidencia que la religión no es practicada por otros animales. Ahora, lo de la ciencia, se los termino, lo deben haber conocido esto, son filmaciones del biólogo argentino Alex Kaselnik, que trabaja en Oxford, y que estudió el comportamiento de los cuervos de Nueva Caledonia. Se sabía que los cuervos son inteligentes, que son capaces de armar herramientas con cortezas de plantas o de árboles, pero en este caso es un experimento famoso ya en la historia de la biología que Alex hizo, donde esta cuervo, Betty, fue criada en cautiverio, o sea que lo que hace no lo pudo aprender ni de los padres ni de la generación anterior. Y se le plantea un problema, y este es el ensayo número 7 de ese problema, se le da un alambre flexible, un tubo de acrílico y un balde con comida en el fondo. Seguramente lo vieron, pero yo también lo vi 1000 veces y me gusta verlo de vuelta. Entonces, ella intenta pescar el balde y no puede. Entonces saca el alambre, lo dobla, arma un gancho, pesca el balde y come. Bien, este es el ensayo número 7 en que le plantean el problema a Betty. Miren lo que pasa en el ensayo 13, porque hasta acá es inteligencia, que no es privativa de los humanos, no, eso ya se sabía hace años. Inteligencia, un tipo de inteligencia bastante sofisticada. De hecho, es tan sofisticada que estudios como estos y estudios con loros, con loros y han cambiado la concepción que el hombre tiene sobre las aves a punto tal que los mismos pruritos de sacrificio que existirían para matar un chimpancé, por ejemplo, que no es una cosa, uno puede matar una cucaracha sin ninguna culpa, pero no va más a matar un chimpancé porque hay una proximidad, se están aplicando también a las aves, a punto tal que, por ejemplo, hay regiones de Estados Unidos que la tortura de los gansos para producir foie gras está prohibida, porque suponen que el grado de sufrimiento del animal es mayor que el que sospechaba antes, porque su grado de inteligencia también es mayor. Bueno, miren qué hace Betty en el ensayo número 13. Ya con esto termino. Se le da el alambre, se le da el tubo. Pero no hace prueba y error. Se va a otro lado, arma la herramienta y vuelve. Entonces, la clave es esta, que en el ensayo 7 intentó y resolvió. Acá no intenta. O sea, lo que ella encontró por su inteligencia le permite predecir que con el alambre recto no va a obtener el balde. Por lo tanto, más vale que lo tuerza de antemano. Bueno, eso es una característica del pensamiento científico, la capacidad de predecir. Betty predice que el alambre recto no necesita volver a estimular su sistema nervioso con la frustración de la experiencia no lograda. Puede predecir que esa herramienta sí no le sirve y va directamente a armar la herramienta. Nada más.